Como os decía, muchísimas gracias por participar en esta jornada de la Oficina Acelera Pyme del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa, jornada que hemos organizado en colaboración con el Colegio Vasco de Economistas. Voy a comentaros antes de comenzar un poquito en qué consisten las oficinas Acelera Pyme. Muchos de vosotros ya sabréis que las oficinas Acelera Pyme son una red de oficinas que ha puesto en marcha en toda España el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Estas oficinas están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y el objetivo de las oficinas es dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de pymes y profesionales. Es decir, queremos poner en valor las nuevas tecnologías, mostraros qué es lo que pueden hacer por vuestros procesos de negocio y cómo pueden ayudaros a que vuestro trabajo diario sea un poquito más fácil. ¿Qué estamos haciendo para ello? Pues en primer lugar, jornadas divulgativas, demostraciones de productos, servicios, tecnologías, para que, como os digo, podáis conocer las tecnologías, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las podáis conocer de primera mano, que podáis ver cómo pueden ayudaros a mejorar vuestros negocios. Por otra parte, tenemos un servicio de acompañamiento y asesoramiento para ayudaros a resolver las dudas relacionadas con vuestro proceso de transformación digital. Cualquier consulta, cualquier problema que os surja, podéis contactar con nosotros e intentaremos ayudaros, bien por nuestros propios medios o si no, contamos con una red de empresas y de tecnólogos que nos ayudan a daros este servicio. Y por último, somos o intentamos ser un agente activo dentro del programa de ayudas del Kit Digital. Queremos ser un poco el puente entre las empresas beneficiarias y los agentes digitalizadores, que son las empresas que proveen de las tecnologías que tenéis a vuestra disposición en el marketplace del Kit Digital. Tenéis todos los datos de contacto en nuestra página web o ap.ingeniariac.eus. Tenéis nuestro correo electrónico de contacto y el número de teléfono. Como os comentaba, la jornada de hoy se enmarca dentro del programa El Profesional Digital, el ciclo de jornadas El Profesional Digital que hemos organizado en colaboración con el Colegio Vasco de Economistas. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad, que por lo que venimos viendo es un poquito el área gran olvidada, ¿no? de todo el tema de las nuevas tecnologías. Nos olvidamos un poquito de la ciberseguridad y es uno de los apartados más importantes. Hoy vamos a ver cuáles son las amenazas que nos podemos encontrar y cuál es la estrategia y buenas prácticas que debemos adoptar para tener toda nuestra empresa, todas las herramientas digitales de nuestra empresa a buen recaudo y seguras de cualquier tipo de ataque. Para ello tenemos con nosotros a Jorge de la Peña Sordo, que es docente, es investigador en Mondragón Universitatea. Jorge nos va a acompañar hoy en la jornada. Me comentaba al principio que vamos a dejar abierto el chat para que nos planteéis todas las preguntas que os vayan surgiendo y al final de la jornada dejaremos un espacio de un cuarto de hora, 10 minutos, un cuarto de hora para que podamos resolverlas, ¿vale? Así que Jorge, cuando tú quieras, comenzamos, todo tuyo. Es que ricasco. Qué ricasco, Iñaki. Voy a proceder a compartir la pantalla. ¿Se ve Vale, bien, Jorge? supongo. ¿Se ve Sí, bien? sí, perfecto, sin problema. Vale, perfecto, Iñaki. Bueno, como ha dicho Iñaki, bueno, yo soy Jorge de la Peña, docente investigador de la SIB de Mondragón. Soy doctor en informática y comunicaciones y bueno, desde hace unos años, pues la ciberseguridad, como bien sabéis, es un tema bastante candente y pues que me ha llevado también a hacer serie de investigaciones y bueno, y quiero plasmaros un poco ahora conceptos muy básicos y muy, digamos, genéricos para que nos ayuden, como dice Iñaki, pues a hacer algunas prácticas y en ese caso también el poder actuar sobre ellas. Entonces, a continuación os presento un poco la introducción, el índice que vamos a llevar. Primeramente, una pequeña introducción, o sea, muy básica de qué es la ciberseguridad, definición, de dónde viene, para pasarlo un poco más a tipos de amenazas. O sea, bien es cierto que hay miles de amenazas en el mundo, pero bueno, creo que justo las que os he indicado son las que están un poco más en boca de todos, que serían, pues, diferenciar entre malware y phishing. Dentro del malware tendríamos pues, los gusanos, los virus, los troyanos o tan famoso ransomware. Y también un poco hablar del phishing, que es ya veremos, pero suele ser, digamos, lo que está un poco más orientado a engañarnos, a pescarnos, tanto por parte de email como SPER, como el phishing o el smishing. Y luego vemos otro tipo de ataques de modo pincelada. Y luego sí, ya que para el final, creo que es bastante interesante, pues bueno, dedicarle un poco más de tiempo a las buenas prácticas y, cómo no, a esa gestión de incidentes en caso de que, bueno, que tengamos algún problema de ciberseguridad. Entonces, como comentaba, pues bueno, vamos a proceder un poco a introducir lo que viene siendo la ciberseguridad, que en este caso, una definición de Wikipedia, en la cual nos comenta, pues que, bueno, que ¿cómo podemos definir la ciberseguridad? Pues
digamos que, aunque no sea una definición muy exacta, sí que intenta englobar lo que es la ciberseguridad en sí, porque al final tenemos diferentes niveles, tanto a nivel IT como a nivel OT, pero bueno, como podéis ver aquí, nos habla siempre de ese área que está relacionada con la informática telemática, ¿no? De momento va bastante acertado, el cual se enfoca, pues, sobre todo en la protección de la infraestructura computacional y todo lo vinculado con la misma, especialmente, pues, con la información contenida en una computadora o circulante a través de las redes de las computadoras. Al final, bueno, pues como podéis entender, la ciberseguridad es un campo crítico, bastante crítico, en la área digital en la que vivimos. Y bueno, básicamente se refiere, pues, a la práctica o a las buenas prácticas de proteger los sistemas, redes, programas y los datos, pues, de diferentes ataques o diferentes accesos no autorizados. La problemática surge finalmente, pues, con el aumento exponencial de la conectividad y también, pues, bien es cierto, de la dependencia que tenemos todos de la tecnología. Por ello, pues, la ciberseguridad se ha convertido en una creciente preocupación fundamental tanto para nosotros a nivel personal, ¿no? Digamos, nuestro, de nuestras familias, como también a nivel empresarial o incluso de organizaciones más gubernamentales de todo el mundo. Pero bueno, os preguntaréis que finalmente, ¿por qué la seguridad, por qué la ciberseguridad es tan necesaria, ¿no? O sea, hay veces que puedes pensar, pues, que, bueno, está comentando esto en un hype, que es simplemente para que ciertas personas ganen dinero. Pues bueno, aquí esbozar un poco las razones. Al final la ciberseguridad, pues, es bastante fundamental en la era digital, pues debido a lo que hemos hablado, a la dependencia de tecnología y la información en línea que ahora mismo tenemos en nuestras vidas. Porque como podéis saber, debido al smartphone y a ciertos electrodomésticos y al IoT, estamos permanentemente conectados y enviando esa información. Entonces, como primer punto, hay que destacar que es, pues, la protección de datos personales y confidenciales. La mayoría de las personas y organizaciones, pues bueno, como sabéis, almacenamos una gran cantidad de información confidencial en línea. Pensad simplemente en las aplicaciones que tenemos en el móvil de datos financieros, de información médica, contraseñas o datos personales. Entonces, gracias a la ciberseguridad, pues nos ayuda a proteger esta información, pues, accesos no autorizados o posibles robos de identidad. Como segundo punto, podemos tratar la integridad de la información, ya que gracias a la ciberseguridad, pues bueno, finalmente nos puede garantizar que esta información no sea alterada, pues, de manera no autorizada, lo cual es vital, pues, para garantizar que la información que recibimos y compartamos, pues, sea precisa y confiable. También destacar, pues, que bueno, que a todos nos gusta que todo esté disponible el 100%, que es prácticamente imposible y siempre nos generan, ¿no?, los contratos del 99,9999, pues bueno, tener la disponibilidad de los servicios y sistemas nos puede ayudar en temas, la ciberseguridad me refiero, en temas de ataques cibernéticos que puedan interrumpir este acceso a los servicios en línea. Imaginaros, pues, que se cae la banca, se caen los servicios de salud, como ha pasado, ciertas comunicaciones. Bueno, no quiero dar muchos ejemplos, pero sabéis que, bueno, a día de hoy está bastante, es bastante notorio los ataques a diferentes empresas o incluso, digamos, a gobiernos o países. Y la ciberseguridad nos ayudaría en ese sentido, pues, bueno, a garantizar que estos servicios estén disponibles y funcionando de manera óptima. Y ahí viene un poco lo que voy a comentar también, pues he dicho los países, pues tiene un poco el tema del cibercrimen, ya que con el aumento del cibercrimen incluye, pues, delitos como robo de información, fraude en línea, phishing, ransomware, que hablaremos más adelante. Pues bueno, la ciberseguridad nos puede ayudar y, al parecer, creemos que es esencial, pues, para protegernos contra ataques maliciosos y impactos. No es que sea la solución definitiva, pues he dicho al parecer, porque al final también, digamos, que el rastro humano o la inteligencia humana, pues, tiene algo que decir aquí. O sea, muchas veces sí que nos vemos abogados a cometer ciertos errores o distracciones que permitan, pues, que, bueno, que los hackers o cibercriminales, pues, vean entradas que nos puedan provocar brechas de seguridad. Y luego, por supuesto, como hemos hablado, seguridad nacional y defensa, los gobiernos, las organizaciones críticas, pues, tienen infraestructuras clave, veas energía, agua, transporte, y deben garantizar esa ciberseguridad. Pues finalmente para proteger la seguridad nacional y la integridad de las operaciones esenciales. Y luego también, aunque no sale demasiado, pues bueno, bien se sabe que la protección y la propiedad intelectual y secretos comerciales, es decir, las empresas invierten mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchos recursos en desarrollar propiedades intelectuales y secretos comerciales. La ciberseguridad nos puede ayudar a proteger esos activos, ya que, válgame Dios, que no sean robados o comprometidos porque puede dejar en jaque a las empresas o a las personas
que hayan declarado un bien como propiedad intelectual. Y finalmente también, pues bueno, el cumplimiento de las regulaciones de las leyes, ya que en muchos países, pues bueno, existen leyes y regulaciones que requieren que las organizaciones protejan la privacidad y la seguridad de los datos, ya que la ciberseguridad es necesaria, pues obviamente, para cumplir con estas normativas y evitar sanciones legales. Y luego también como último punto, digamos, igual ya más tema orientado también al marketing, pues sería la preservación de la reputación y la confianza. ¿Por qué? Pues porque una violación de seguridad puede dañar seriamente la reputación de una organización. Entonces, en este sentido, la ciberseguridad pues, ayuda a mantener la confianza de los clientes y los socios, pues bueno, de tal manera que esa información se maneje de manera segura y se proteja contra posibles incidentes de seguridad. Entonces, en resumen, pues finalmente la ciberseguridad, como podéis contemplar, es esencial para proteger nuestra información, garantizar la continuidad de los servicios críticos y preservar la integridad de los datos. Pero bueno, por entrar un poco en, digamos, ya de dónde viene, hacia dónde va, bueno, en esta transparencia quería plasmaros, aunque de manera muy general, ver un poco la historia de la ciberseguridad, de dónde surge y luego, sobre todo, hacia dónde vamos, que es lo que nos preocupa ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, como podéis ver, la historia de la ciberseguridad se remonta básicamente a los inicios de la informática y ha evolucionado significativamente a lo largo del tiempo, sobre todo para dar respuesta a los avances tecnológicos y a la creciente sofisticación, llamémosle, de las amenazas cibernéticas. Entonces, digamos que, por ejemplo, en las primeras décadas, en la década de los 70, a los inicios, aunque no venga ahí, pues bueno, fue donde, digamos, que ya empezó a fundamentarse la informática, pues los sistemas eran menos interconectados y la seguridad no era una preocupación central, ya que la mayoría de los problemas de seguridad estaban relacionados con el acceso físico a los sistemas. En ese momento no existía Internet, entonces el único problema que teníamos era el acceso físico. Luego ya, en la década de los 80, ya empezamos a tener las primeras amenazas cibernéticas. Y por supuesto viene con el auge de Internet. Con la expansión de las redes, pues bueno, comenzaron a surgir los primeros virus informáticos. Hay un famoso virus, que es el Brain, que está creado en 1986, que fue uno de los primeros virus y que se propagó, algunos recordaréis, igual depende de la edad que tengáis, que son a través de los discos flexibles. Son estos discos que son como físicos que se parecían, o la antesala, digamos, de lo que conocemos a día de hoy como los disquetes o CDs. Y luego ya más adelante, en la década de los 90, ya obviamente el Internet ya está mucho más desarrollado, mucho más generalizado, se llevó un aumento dramático en los ataques de ciberseguridad. Surgieron los primeros gusanos y los malwares notables, como la I Love You y el Melissa, que más adelante describiremos sus características. Y este periodo, perdón, pues también dio la creación del primer programa antivirus. Obviamente, sí es verdad que la ciberseguridad está bastante al día, pero parece que siempre está un poquito un paso atrás, ¿verdad? O sea, siempre están los hackers como un pequeño paso adelante en la ciberseguridad. Por eso hay muchos gobiernos y entidades que lo que están haciendo directamente es contratar hackers para ayudar a preservar esa ciberseguridad. Y luego ya el año 2000, ya digamos que empezó un poco ya lo que se llama la generación tercera, ataques más destructivos. Ya durante este periodo, pues bueno, hubo un aumento en ataques más destructivos, sobre todo con el gusano Code Red y el Nimda, que os habéis dado cuenta es admin al revés. Bueno, es un poco un tema jocoso porque muchos usuarios de IT utilizan siempre admin, pues bueno, decidieron llamarlo Nimda, que es justo admin al revés. Y ambos, pues bueno, se propagaron muy rápidamente y causaron daños muy considerables en los sistemas. Y ya en el 2010 parece que hubo, digamos, un enfoque más directo a la ciberseguridad empresarial. Ya con el crecimiento exponencial de los ataques, pues se intensificó bastante el enfoque hacia el nivel empresarial. Se desarrollaron regulaciones más estrictas y las organizaciones, pues sí es verdad que empezaron a invertir en tecnologías de seguridad avanzada. Aunque no del todo promiscua, sí que ya poco a poco se empezaba a invertir dinero en la ciberseguridad. Y ya como conocéis, pues bueno, ya en la década del 2020 la evolución de las amenazas fue bastante amplia. En esta época se observó un aumento de ataques de ransomware, ataques de ingeniería social, violaciones de datos masiva, así como enfoques más avanzados tanto de hacking, incluyendo la explotación pues, de las comunidades de identidad. Y ahora mismo, digamos que a día de hoy, bueno, estamos en 2023, pero igual es lo que nos espera un poco en el futuro, se habla más de la ciberseguridad integral, en la cual, pues bueno, la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad crítica para los gobiernos, organizaciones y particulares. ¿Por qué? Pues porque se busca una ciberseguridad integral que aborde sobre todo la prevención, la detección, esto es bastante importante, detección y prevención,
así como la respuesta y la recuperación de ataques cibernéticos. Y por entrar un poco más en materia ya, igual seguramente es lo que le interesa a muchos de vosotros, pues vamos a hablar de las amenazas. Como bien sabéis, pues bueno, existen diversos tipos de amenazas en el ámbito de la ciberseguridad, que obviamente están evolucionando constantemente y a medida que los ciberdelincuentes pues bueno, desarrollan nuevas técnicas, herramientas o métodos de cómputo. Entonces, para empezar, vamos a hablar del malware. El malware como tal es un término que proviene de la combinación de las palabras malicious, malicioso, y software. Entonces, se refiere a cualquier tipo de software diseñado específicamente para dañar, acceder de manera no autorizada o comprometer dispositivos, sistemas, redes o datos informáticos, sin el conocimiento o consentimiento del propietario. Esta es la definición también que nos aporta Wikipedia. ¿Y cuáles son los tipos de malware? Pues un tipo muy reputado es el virus, como todos conocéis. Que al final un virus pues no deja de ser un tipo específico de malware que se propaga de una computadora a otra y se adhiere a archivos o programas existentes. Su nombre proviene, obviamente, pues, del comportamiento similar a un virus biológico, ya que se propaga y reproduce dentro de un sistema afectando sus funcionalidades y, en muchos casos, dañando archivos y programas. Y ahí os he querido mencionar algunas características, como por ejemplo puede ser pues, la reproducción y propagación, ya que tienen capacidad de replicarse y propagarse a través de archivos y programas. También es verdad que pueden adjuntarse a archivos ejecutables. Otra de las características bastante interesantes es la infección de archivos, ya que un virus puede adjuntarse a los archivos ejecutables como programas o scripts cuando se ejecutan, ya que el virus puede ejecutarse infectando el sistema. Y luego también la activación. Los virus pueden estar diseñados pues, para activarse en momentos específicos o en respuesta a ciertas condiciones. No penséis que un virus puede estar siempre activado. La verdad es que puede estar latente y que de alguna manera cuando ejecutamos alguna opción, abrimos un programa o cerramos algún programa, ahí es cuando saltan los virus. Y luego, por supuesto, el daño al sistema. Nos pueden dañar el sistema de archivos, modificar datos, ralentizar el sistema, robar información, mostrar mensajes, etc. Todo para llevar a la pérdida total de los datos. Y ahora os muestro un par de ejemplos. O sea, por ejemplo, si tenéis, ya te digo, al final recorréis los diferentes virus de antaño, pues bueno, como se suele decir vulgarmente, pues bueno, que el amor mueve montañas y el medio informático este dicho, pues no fue la excepción. ¿Y por qué? Pues porque el año 2000, a través de un documento adjunto por medio de un correo electrónico, el título era I love you y se masificó de tal manera que el script se hacía pasar por un archivo TXT, como veis en la imagen. Entonces, los usuarios, una vez que hacían clic en él, pues se enviaba a todos los miembros de la lista de correo del usuario y se subscribían los archivos, provocando así, como podéis imaginar, pues miles de millones que más o menos se estimó en unos 10.000 millones de dólares de la época, imaginaros, porque se cree que alcanzó más o menos el 10% de las computadoras conectadas a Internet, o sea, lo cual para la época es una barbaridad. Y luego luego, perdón, tenemos el Melissa, el cual, pues bueno, es uno bastante famoso también y peligroso, que se viralizó en 1999 y que solo en poquitos días llegó a afectar de una manera tremenda a Microsoft, Intel y Lassen Technologies. Lo cual también está estimado, ya sabes que este tipo de cosas suelen ser relativas, no se suele decir al final los datos exactos ni toda la verdad, pues bueno, unos 80 millones de dólares. Y el tema era, pues bueno, que este virus informático nombrado Melissa era en memoria de una bailarina de topless de Florida que comenzó como un documento de Word infectando a través de dos medios. El primero por un grupo de Internet que se llama Usenet y el segundo fue por técnicas de inteligencia social, que al final también a día de hoy, pues bueno, está bastante el tema en ciernes, el hecho de que nos puedan llegar a realizar cualquier ataque simplemente realizando unos 3 o 4 preguntas. Y lo interesante era, pues que, bueno, como podéis ver en el campo del texto del email, era, pues bueno, aquí está el documento que me pediste, no os lo enseñéis a nadie. Entonces, pues en esa época muchísima gente clicaba. Otro de los malwares que está también en ciernes, digamos, se llama el gusano, o worm en inglés. Y este es algo diferente. Este es un tipo de malware que se propaga y replica a sí mismo de manera autónoma y sin necesidad de adjuntarse a otros archivos o programas. A diferencia de los virus que hemos explicado antes, pues requieren que un archivo o programa sea ejecutado para activarse. No están de manera latente. Los gusanos, obviamente, al igual que los virus, pues tienen la capacidad de propagarse y ejecutarse por sí solos. Características más, digamos, interesantes de los gusanos,
Pues la autorreplicación. Estos gusanos tienen capacidad de replicarse de manera masiva y automáticamente y de manera independiente en sistemas que estén conectados, al igual que la propagación. Se utilizan diferentes medios de propagación como redes, correos electrónicos, USBs, muy típico, y ciertas vulnerabilidades de software. Por eso, aunque parezca mentira, es necesario tener nuestros laptops y nuestros ordenadores totalmente actualizados. Y lo que es curioso es que, a diferencia del virus, no necesita hospedarse en archivos, ya que ellos pueden viajar y ejecutarse de forma autónoma. Y bueno, por supuesto también el daño y la explotación los pueden realizar, pueden causar sobrecargas de red, pueden consumir mucho ancho de banda de la tal manera que ralentizan sistemas y robar información confidencial. Y también es verdad que, bueno, ellos instalan, digamos, una especie de puerta trasera en la cual estaríamos comprometidos y darían vida de entrada a diferentes hackers con diferentes ataques. Y la característica también bastante curiosa de los gusanos es que lo hacen en cadena. Que a medida que se replican, pues los gusanos pueden crear una cadena de infección donde cada sistema infectado es utilizado para propagar la infección a otros sistemas. Digamos que es como si fuesen las típicas botnets, que primero se infecta a un ordenador, ese ordenador infecta a dos otros ordenadores, los cuales a los otros ordenadores, y al final, digamos que se vuelve exponencial. Y los gusanos, digamos que es uno de los problemas que hay para poder combatir con ellos, es que pueden evolucionar y actualizarse a sí mismos. Incluyen, imaginaros, nuevas funcionalidades y técnicas de propagación, pues ¿para qué? Para evitar la detección y mejorar su eficacia. Y algún clásico gusano, y seguramente conoceréis, sobre todo igual el de 2004, que es el Sasser, fue muy conocido porque fue un gusano de Windows XP y Windows 2000 que afectó a millones de computadores y a importantes infraestructuras, incluyendo, si no recuerdo mal, aerolíneas, agencias de noticias, hospitales, la verdad es que fue un bombazo. Y lo que hacía era ralentizar y bloquear los ordenadores y dificultaba su reinicio. Y a su vez utilizaba los recursos del sistema pues, para propagarse a otras máquinas, como os comentado antes, a través de Internet. Digamos que está más o menos basado los daños en unos 18.000 millones de dólares, lo cual es bastante tangible. Y a su lado está el Morris, como podéis ver, pues bueno, directamente fue a través de un disquete. Y este Morris, el gusano Morris, que es bastante famoso por su autor, pues bueno, se estima que en ese momento el tamaño de Internet era de unos 60.000 ordenadores, ¿no? Más o menos. Pues el gusano afectó al 10%, a unos 6.000 sistemas de ordenadores, incluyendo la NASA, y dejó inútiles la mayoría de ellos. Y en realidad, pues nunca se sabrá exactamente cuántas redes resultaron infectadas, porque con el hecho de reiniciar el equipo se eliminaban todos los datos del gusano y se contenía la infección. Así que bueno, de los infectados digamos que es un número estimado. Otro de los malware conocidos, digamos que es el caballo de Troya, que al final, como sabéis, pues bueno, es conocido como troyano o caballo de Troya, Trojan Horse en inglés, y es un tipo de malware pues, que se disfraza, pues, como pasó en la época del caballo de Troya en Troya. Este se disfraza como un programa legítimo o inofensivo para engañar a los usuarios y obtener acceso no autorizado a sus temas o datos. Entonces, como comentaba, igual que el caballo de madera en la leyenda del caballo de Troya, pues parece ser algo beneficioso o inofensivo en la superficie, pero contiene elementos ocultos y bastante dañinos. Como características, la primera la hemos comentado, el camuflaje. Los troyanos se ocultan detrás de programas aparentemente legítimos. Imaginaros, software gratuito, actualizaciones de seguridad, juegos, utilidades, de tal manera pues, que bueno, persuadimos a los usuarios a descargar e instalar ese software malicioso. Y, como no, el acceso no autorizado. Una vez instalado, el troyano permite a los atacantes pues, acceder y controlar el sistema comprometido sin el conocimiento del usuario. Este troyano, pues, como podéis contemplar, pues bueno, pueden realizar diferentes acciones maliciosas, como puede ser el robo de información, la grabación de teclas o que el login, pues para saber qué teclas has pulsado y a la hora de meter la contraseña, por ejemplo, capturas de pantalla, activación de la cámara web, pues grabar a alguien mientras está haciendo ciertas tareas, descarga del malware adicional y la creación de puertas traseras y eliminación de archivos. Lo cual lleva a la siguiente, que es la descarga de otros malwares. Los troyanos pues, pueden actuar como puerta de entrada a otros tipos de malware, descargando e instalando, en el caso peor, ransomware, spyware o virus en sistema comprometido. Y lo curioso es que el troyano tiene una comunicación con el atacante, ya que una vez instalado, pues bueno, puede establecer una conexión con el servidor controlado por el atacante para recibir comandos y ver datos robados.
y también la persistencia, una característica bastante importante en los troyanos, ya que suelen tener la capacidad de persistir en el sistema después del reinicio, no así como los gusanos, para asegurar que permanezcan activos y puedan continuar su actividad maliciosa. La mayoría de los troyanos, pues bueno, se distribuyen a menudo a través de correos electrónicos o de phishing, sitios web maliciosos, enlaces a archivos adjuntos infectados o por medio de descargas desde fuentes no confiables. Y troyanos famosos, estos son más de nuestra época. Ya estamos hablando del troyano Zeus, el cual se dio a conocer en el año 2009 y comprometió a miles de cuentas de FTP, computadores de grandes corporaciones multinacionales y bancos. Y aquí podemos añadir organizaciones como Amazon, Oracle, el Banco de América, Cisco. Vamos, esto es que fue espectacular, ya que debido al alto grado de personalización se convirtió en un arma, además lo declararon al final como arma, capaz de recopilar cualquier tipo de información. Y a su lado tenemos el SpyEye. ¿Y por qué lo menciono también? Pues porque al final el SpyEye dijeron que sí iba a convertir, iba a superar a su competidor el troyano Zeus. Pero bueno, al final no pudo ganar la batalla, digamos, y alzarse como el título de soberano, aunque también disfrutó de sus buenos minutos de gloria, ya que los atacantes pues, utilizaron este malware contra la entidad Verizon, entiendo que bastante conocida en América y en el resto del mundo, a las cual robaron la información personal de los usuarios durante una semana sin que alguien se percatara de lo. O sea, básicamente estuve una semana robando datos y nadie se dio cuenta. Y además, el spyware pues, utilizaba los servicios de almacenamiento a la nube de Amazon para difundir el malware de sus campañas maliciosas, cosa que antes era bastante complicado porque no teníamos todavía constancia y nociones sobre el cloud computing. Y pasamos al ransomware, que este ya supongo que lo habéis hablado, lo habéis oído ya, pues tanto en las noticias como en la prensa, ya que está también bastante ahora mismo en etapa altiva. Y bueno, el ransomware pues no deja de ser un tipo de malware malicioso que cifra los archivos y bloquea el acceso a un sistema informático hasta que el usuario afectado, obviamente, y es el problema, pues pague un rescate para obtener la clave de descifrado o para restaurar el acceso al sistema. Características del ransomware: el cifrado de archivos. El ransomware, la mayoría de las veces, cifra los archivos almacenados en el sistema o en la red, obviamente, a la víctima utilizando algoritmos de cifrado bastante potentes. Estos archivos se vuelven inaccesibles e ilegibles hasta que se pague el rescate o se obtenga la clave de descifrado. Básicamente, al final, en la mayoría de los casos, es pagando el rescate, lo cual no te deja de, digamos, inhibir de que te vuelvan a atacar, porque como se suelen decir, si has pagado una vez, pues bueno, pues puedes pagar 2 o 3 veces. Y lo curioso del ransomware son los mensajes de rescate, que después de cifrar los archivos, pues muestran un mensaje de rescate en pantalla o crean archivos de texto que contienen las instrucciones sobre cómo pagar el rescate. Y entended que a día de hoy, pues bueno, lo que exigen son pagos en criptomonedas, sobre todo en bitcoins, para proporcionar la clave o para restaurar el acceso. Otra característica son los vectores de propagación, ya que el ransomware pues bueno, puede propagarse a través de correos electrónicos, phishing, enlaces maliciosos, descarga de internet, lo que hemos venido comentando antes. Y el amplio espectro de objetivos. A día de hoy el ransomware le está dando sobre todo pues, a toda clase de individuos, empresas, organismos gubernamentales, cualquier entidad con sistemas informáticos susceptibles de ser comprometidos. Y el daño económico es reputacional, ya que los ataques de ransomware pues, pueden causar daños económicos significativos a las organizaciones, incluyendo sobre todo pues, la pérdida de datos, el tiempo de inactividad, porque te va a dejar los sistemas caídos, el costo de recuperación y, más que nada, y muchas veces lo importante, es el daño a la reputación. Que a día de hoy, como sabéis, pues bueno, hay muchas empresas, organismos gubernamentales que han sido atacadas y se ha filtrado porque ha llevado a que usuarios, digamos, indirectos tengamos problemas para acceder. Pero seguramente el daño en temas de ciberseguridad a las empresas ha sido mucho mayor del que pensamos. ¿Malwares famosos? Pues por ejemplo, el año pasado que sufrió Iberdrola, que como vuelvo a repetir, no es oficialmente, pues bueno, si os acordáis, pues bueno, en este caso la consecuencia fue, pues bueno, el ataque dejó expuestos los datos de 1,3 millones de usuarios, tanto DNI, domicilios, teléfonos y direcciones de correo electrónico. Y en ese momento Iberdrola, pues bueno, mandó una misiva a la mayoría de sus clientes indicando, no llegando a detalle, pero sí lo que había ocurrido en temas de ciberseguridad. Y el otro ataque notorio, hace ya 2 años,
pues fue el del SEPE, el del Servicio Público de Empleo, que fue víctima en marzo del 2021. En este sentido, pues bueno, fue un secuestro de datos. Y este ciberataque lo que impidió pues fue el acceso al sitio web y paralizó la actividad en línea de la entidad pública. A pesar de eso, pues bueno, el ataque informático afectó a todo el sistema informático del organismo. Y fue un secuestro express, llamémosle, de datos que afectó a 710 oficinas del SEP, que prestan servicio presencial, y a 52 que lo hacen telemáticamente. Espero que ninguno lo habéis sufrido, pero me acuerdo que en la época fue un shock bastante grande. Y ahora vamos a cambiar un poco de tercio. Seguimos dentro de las amenazas, hemos hablado del malware y vamos un poco más al phishing. Que el phishing, aunque no se conozca igual tanto, pues bueno, es una técnica bastante también fraudulenta, utilizada en línea, por supuesto, por los delincuentes, la cual, pues obviamente, intenta obtener la información personal y confidencial de los individuos y organizaciones. Y se basa básicamente en engañar a las personas, haciéndolas creer que están interactuando pues, con una fuente legítima, cuando en realidad pues, están proporcionando información a una entidad malintencionada. El más conocido de todos, el phishing del email, en el cual los atacantes pues, envían correos electrónicos falsificados que parecen ser una empresa, una entidad de confianza, un banco, una red social, los hemos sufrido todos. Y estos mails suelen contener enlaces o archivos adjuntos maliciosos que, al hacer clic, al abrir o al descargar, pues redirigen a sitios web fraudulentos o descargan malware en nuestro ordenador. ¿Ataques famosos de email? Pues por ejemplo en 2016, Yahoo hizo público que había sufrido un ataque masivo. Los ciberdelincuentes le robaron datos personales de más de 500 millones de usuarios, que se dice pronto, incluyendo nombres, direcciones, correos electrónicos, fechas de nacimiento, contraseñas, preguntas de seguridad. Y el ataque se considera a día de hoy uno de los mayores robos de datos de la historia de Internet. También, en 2021, hace un par de años, pues tuvo lugar una campaña bastante grande de phishing dirigida a los usuarios de Microsoft Office 365, en los cuales, pues bueno, los mensajes se solicitaban a los usuarios que actualizaban sus claves de seguridad, pero el objetivo no era otra que robarlas. Tú cuando accedías y metías la clave de seguridad, te la estaban recogiendo y almacenándola pues, para luego revenderla. Otro ataque de phishing que no es tan conocido es el spear. El spear phishing es una forma altamente dirigida y sofisticada de ataque de phishing en la que los ciberdelincuentes se enfocan en individuos específicos o empresas. Ese es el target. Y el objetivo es obtener información confidencial o acceso a sistemas. A diferencia del tradicional, pues donde los emails se envían a un número de personas, el spear es, digamos, más dirigido. Involucra primero una investigación previa cuidadosa sobre el objetivo, lo cual le permite pues, que los ataques sean más convincentes y personalizados. Ya estamos hablando de no lanzo correos a todo el mundo, sino que voy directamente a ti. Entonces tú puedes pensar que si solo tú has recibido ese mail, no tiene por qué ser spam, ¿no? Si no lo han recibido mis familiares, mis conocidos, mis amigos. Y en este sentido, pues bueno, uno muy curioso fue durante los años 2013 y 2015 un señor llamado Evaldas Rimasaukas, creo que lo he dicho bien, Rimasauskas, se hizo pasar por un proveedor de hardware taiwanés llamado Quanta Computer, lo cual parece que es legítimo, ¿no? Y los servicios, pues bueno, eran usados sobre todo por Google y Facebook, para que veáis que aquí cualquiera no está exento. Y este individuo envió facturas falsas por un valor de 122 millones de dólares, 99 millones de dólares y 23 millones de dólares a Google y Facebook respectivamente, durante 3 años. Al final, por supuesto, pues lograron cazarle y fue arrestado y ha sido encarcelado durante 30 años. Y luego está el curioso de Ubiquiti Networks, que es una empresa tecnológica estadounidense en tecnología de redes que se convirtió en víctima del phishing selectivo cuando sus empleados fueron engañados por piratas informáticos. Se hicieron pasar por una entidad externa y empleados de alto nivel dirigiéndose al equipo de finanzas y solicitando transferencias electrónicas por un valor total de 50 millones de dólares. O sea, como podéis ver, estamos hablando de grandes millonadas y hablamos de empresas muy grandes que también tienen sus sistemas de ciberseguridad, pero que en ese caso pues fueron engañadas. Y otro ataque, que ahora yo creo que está más también ahora mismo de moda, por llamarlo de alguna manera, es el phishing.
Este tipo de ataque, los estafadores utilizan las llamadas telefónicas automáticas o interacciones de voz para engañar a las personas y obtener nuestra información. Número de tarjeta, contraseñas, etc. Al final, pues no deja de ser un engaño y suplantación de identidad. Los estafadores se hacen pasar por entidades confiables, como hemos dicho siempre, bancos, empresas, organizaciones benéficas, y utilizando técnicas de ingeniería social, pues crean esa confianza y credibilidad. Al final, pues bueno, durante la llamada, los estafadores solicitan a la víctima que proporcione información personal o financiera, números de tarjetas de crédito, contraseñas, número de seguridad social, otra información. Y otra manera de actuar, que también suele ser la creación de urgencia o miedo. ¿Por qué? Pues los estafadores suelen emplear tácticas que generan urgencia en la víctima. Típico que llaman igual a familiares, hablando de que su familiar está en el apuro, que tiene que hacer un ingreso porque si no, no puede salir del país. De tal manera, pues que bueno, al final amenazan con bloquear la cuenta, advertencias sobre actividades fraudulentas, promesas de premios, y se hace pues, para que la persona tome decisiones rápidas, en caliente, como se suele decir, y divulgue la información sensible. Y las llamadas de phishing, pues obviamente suelen ser automáticas. Son mensajes pregrabados que indican al receptor pues, que llame un número o generarse una información a través de teclas en el teléfono. En otros casos también es cierto pues, que bueno, los estafadores pueden interactuar directamente con la víctima utilizando scripts o respuestas. Lo más normal es que nos salte una grabación y en cuanto nosotros digamos sí, ellos ya cuelgan. De tal manera pues, que tienen nuestro sí para poder luego realizar contratos verbales, para poder activar seguros, lo que sea. Y dos casos bastante claros, por ejemplo, sería en TikTok, la red social conocida de vídeos, se ha hecho viral una broma pues, en la que una persona llama a sus amigos usando algo similar al contestador automático, pues para decirle la cantidad de dinero que está a punto de ser extraído de su cuenta al confirmarse pues, una cuenta realizada online. Como podéis ver, pues bueno, la gracia no es ninguna, pero sí parece ser que mucha gente ha caído. Y luego, como veis, un ejemplo de phishing, de una publicación que hizo en Twitter el usuario Alex, que fue a través de Bizum. Y le escribió a Bizum, barra bajo es, diciendo que hoy acabo de ser víctima de una llamada de phishing y he acabado enviando dinero a un estafado. Ya he puesto denuncia ante la policía. ¿Tenéis algún tipo de seguro contra esto? ¿Puedo hacer algo más? Gracias. Claro, ahí entended que Bizum le dirá, pues señor, no haber caído. Sí que entiendo que igual hay una parte de seguridad que puede ayudar en este caso al usuario a recuperar su dinero, pero bueno, como podéis entender, al final el problema de todo esto sigue siendo la ingeniería social, que caemos en ciertas trampas, en este caso, pues bueno, casi siempre son monetarias. Y a raíz del phishing, pues también está el smishing, como no, ¿no? En la cual, pues bueno, los atacantes envían mensajes de texto falsificados, pues que parecen ser de una fuente legítima. Estos mensajes, obviamente, pues bueno, intentan engañar a las personas para que proporcionemos información personal y sobre todo, al ser mensaje, pues hagamos clic en enlaces maliciosos. Son ataques de fuerza bruta y adivinanza de contraseñas. Los estafadores, pues bueno, envían mensajes de texto que parecen legítimos, a menudo casi siempre, pues imitando a bancos o lo que sea, o sobre todo a empresas de entrega de paquetes, y estos mensajes pues suelen contener un enlace, un número de teléfono, que parece auténtico, pero cuando lo presionamos ya nos han cazado. Una característica del missing también, al igual que el phishing, suele ser la urgencia en la presión temporal. Es decir, estos mensajes suelen incluir una urgencia artificial, ya hemos de alguna manera, o sea, no es real, para manipular a la víctima a actuar rápidamente. Por ejemplo, imaginémonos, pues diciendo que la cuenta será bloqueada, que se ha realizado un cargo no autorizado, o por ejemplo que se necesita una acción inmediata pues, para evitar consecuencias negativas. Al final a todos nos entra un poco el miedo y, por desgracia, activamos esos enlaces. Y también el problema es que al ser en SMS se suele mandar los enlaces maliciosos en URLs acortadas. No solemos ver la URL entera, la dirección entera. Vemos una URL pequeñita. Y es debido también pues, que aquel SMS en su momento pues, bueno, tenía una, digamos, 160 caracteres, no podíamos mandar más. Pero también extrapolarlo no solamente al SMS del móvil, sino por ejemplo a WhatsApp, a mensajes que puedan mandar por redes sociales. Los delincuentes no suelen mandar nunca la dirección entera,
mandan los acortadores, de tal manera que tú no sabes dónde estás clicando. En un ordenador es más fácil porque al poner el ratón por encima solemos descifrar o se suele ver la dirección real, pero en un móvil es bastante más complicado de hacer. Entonces, por eso hay que tener cuidado con los acortadores de URLs. Y la característica, por supuesto, es la oferta falsa o premios. El hecho de decir que, pues, que los mensajes pueden contener promociones, ofertas, premios falsos, para atraer a las personas a proporcionar información personal o hacer clic en esos enlaces. Como ejemplos así más conocidos, pues la verdad es que me ha costado bastante encontrar, pero bueno, sí que los hay si se navega, porque como os he comentado antes, pues bueno, no suele ser muy grato el reconocerlo, ¿no? Pero para que veáis aquí, el primero de todos, el de la web de CaixaBank, al final ellos recibían un enlace sospechoso que les solicitaba sus datos personales para activar la cuenta. Entonces, ese era el pretexto. Entonces, la web a la que se dirige el enlace, digamos que era una recreación falsa y muy fidedigna de la que CaixaBank solicitaba el número de teléfono, el usuario y la clave bancaria, entre otros datos. Entonces, uno de los ciberdelincuentes llama a la víctima, haciéndose pasar por un empleado, para decirle que hay movimientos sospechosos en su cuenta. Con esto, pues bueno, trata de ganarse su confianza y finalmente conseguir que el cliente pues, firme operaciones y facilite más información y permisos. Y el otro que veis a la derecha fue durante el COVID. Y si es verdad que si recordáis, durante la pandemia hubo muchos mensajes de texto, también acerca de las vacunas, acerca de cuándo te tocaba la vacuna, pero sobre todo, este era en base a ayudas. Entonces, como podéis ver, pues los ciberdelincuentes pues, mandaron SMS a sus víctimas informándoles de una supuesta ayuda económica del Estado para hacer frente al COVID. Obviamente era mentira. Sin embargo, pues bueno, el problema es que si nos lo creemos y accedemos al enlace, llegaremos a un sitio web, que es como el que veis a la derecha, obviamente malicioso, pues que solicita todo tipo de datos personales, tarjeta de crédito, nombre, apellidos, sobre todo DNI, para usarlos de manera fraudulenta. La verdad es que este smishing está bastante trabajado porque no simplemente una vez clicado vas a la web y digamos que te recoge los datos, sino que la web que crearon era bastante fidedigna. Entonces mucha gente cayó en el phishing. Y en cuanto a otros ataques, más que nada para que conozcáis y tengáis uso de ellos, sobre todo el tema de prevención, ataques de fuerza bruta y alianza de contraseñas. ¿Esto qué es? Pues bueno, obviamente como el nombre dice, pues son intentos repetidos de adivinar contraseñas hasta que se encuentre la correcta. Así de claro. Ataque de dañación de servicio o DODS, de daño service, intentos de inundar un servidor o red con tráfico para que se vuelva accesible para los usuarios legítimos. Así de claro. Luego tenemos otros que también se suelen utilizar, que serían en base a inyección de código. Sobre todo pues, el SQL Injection, donde introducimos de manera maliciosa el código SQL de bases de datos en aplicaciones web para manipular bases de datos y robar información. El cross-site scripting, también debido a la inserción de código malicioso en sitio web visitado por los usuarios. Y otro bastante clásico también sería el ataque de intermediarios o el man in the middle, en el cual, pues bueno, la interceptación y manipulación de comunicación entre dos partes es lo que nos lleva a que nos roben las credenciales o nuestra información sin que ninguna de ellas lo sepa. Es decir, como el nombre dice, una persona que se mete en medio entre una comunicación de otras dos personas. Pensar en personas, pensar en equipos, pero alguien que se mete en mitad y es capaz de robar esas credenciales o datos. Y luego ya también teníamos, pues hablando, por ejemplo, de la seguridad OT, tenemos los ataques a la red. Uno de los más importantes es el sniffing. En el cual, bueno, pues como el nombre dice, digamos que sería snifar, ¿no? O interceptar los datos que se transmiten a través de una red. También tendríamos, pues bueno, la fuga de información, el data leakage, en el cual sería, pues, la divulgación no autorizada de información confidencial o sensible. Y ahora ya más, digamos, orientado a la época actual, sobre todo los ataques a dispositivos y sistemas IoT, a los sistemas de Internet of Things, que como podéis comprobar y sabéis, pues bueno, ahora todo está domotizado, tenemos sensores por todos lados, tanto nosotros mismos como los wearables, como los Apple Watch, los mismos smartphones, hay una cantidad ingente de sensores por todos lados. Y estos sensores, el problema es que están conectados a Internet. Y entonces
son vulnerabilidades que se pueden explotar en dispositivos conectados a Internet, cámaras, termostatos, electrodomésticos inteligentes, etc. Y aquí, por ejemplo, os voy a contar una curiosidad, que un casino muy famoso de Estados Unidos, de Las Vegas, debía tener un sistema de ciberseguridad impresionante. Se ha dejado millones de dólares en el sistema de ciberseguridad. Y de repente, de un día para otro, notaron que les faltaban datos y se dieron cuenta que obviamente les habían atacado. ¿Y cuál fue la curiosidad? Pues que finalmente se enteraron, no sé de qué manera, si hablaron con los hackers o los hackers lo publicaron por internet. La manera de ataque del casino fue a través de la pecera, de una pecera. ¿Por qué? Porque al parecer tiene un termostato inteligente conectado a la nube, pues para regular el agua de los peces y demás. Y por ahí los hackers vieron una vulnerabilidad. O sea, imaginaros que os dejáis millones de dólares en ciberseguridad de un casino para que no roben vuestro dinero y al final, pues una simple pecera, pensad en un electrodoméstico, pues una simple nevera, que esté conectado a internet para dar cierta información, pues es una puerta por la cual pueden acceder los hackers o los cibercriminales y robaros información. Y luego la última, la ingeniería social, la más crítica. Aquí ya se utilizan pues, bueno, manipulaciones psicológicas pues, para obtener información confidencial y acceso a los sistemas. Esta es la más complicada de gestionar, pero bueno, habría que tener mucho cuidado con ella. Como podéis ver, pues bueno, es fundamental contar con medidas de seguridad adecuadas, firewalls, antivirus, sistema de detección de intrusiones. También es necesario una educación en ciberseguridad y prácticas de seguridad sólidas para mitigar estos riesgos y protegernos contra las amenazas cibernéticas. Y con ello quiero enlazar lo que hemos ya denominado las buenas prácticas, ya que por supuesto, pues bueno, son esenciales para proteger la información confidencial, garantizar la privacidad y mantener la integridad de los sistemas de datos. Entonces aquí, en las distintas transparencias, vamos a exponer una serie de buenas prácticas que a nuestro buen hacer creemos que pueden ser interesantes pues, para que los usuarios no, no dispongan de ataques cibernéticos. El primero de ellos, pues mantener los sistemas actualizados. Mantener al día los sistemas operativos, aplicaciones y software con las últimas actualizaciones y parches de seguridad. Aunque sea muy tedioso, es recomendable. No podemos dejar de actualizar porque cualquier ordenador sin estar actualizado es vulnerable. Eso nos tiene que quedar claro. Sí que es muy tedioso, a todos sufrimos las actualizaciones de Windows o otros sistemas operativos, pero si la actualización es para poner parches de seguridad. Por supuesto, utilizar contraseñas seguras. Hay que crear contraseñas complejas, únicas y difíciles de adivinar para cada cuenta. Debemos utilizar combinaciones de letras, números, caracteres esenciales y evitar, pues, obviamente, que las contraseñas estén relacionadas con la información personal. Ya a día de hoy, como podéis comprobar, ya nos están pidiendo unos mínimos. Pues que mínimos sean 8 caracteres, que mezclen mayúsculas, números, otro tipo de caracteres, porque así para el hacker va a ser mucho más complicado en métodos de fuerza bruta el poder identificar la contraseña. Si metemos algo como veis en la imagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por muy larga que sea, que son 8 dígitos, la van a recuperar antes que la que tenéis debajo, que mezcla dígitos, caracteres, letras en mayúscula, minúscula y números. Y luego también últimamente ha surgido la aplicación de autenticación a dos factores, lo cual es muy interesante, ya que habilita la autenticación de dos factores siempre que sea posible para agregar una capa adicional de seguridad, ya que estas aplicaciones pues, nos requieren de un segundo método de verificación para iniciar sesión. Como conocéis, vía email, vía SMS, vía aplicación, muy interesantes y a día de hoy bastante recomendables. Y otra buena práctica es pues, que hagamos copias de seguridad regulares. Pues realizar copias de seguridad periódicas de nuestros datos más importantes y almacenarlos en un lugar seguro, preferiblemente fuera de tu red principal. Es decir, si nosotros estamos utilizando nuestra red interna para guardar copias de seguridad, una vez los hackers hayan entrado en la red, también han de entrar en la red de seguridad. O sea, perdón, en las copias de seguridad. Por eso se recomienda las copias de seguridad que estén fuera de nuestra red o en dispositivos físicos. Imaginemos que están en otros pendrives o en otros servidores, pero físicos. De tal manera que si los ciberdelincuentes entran en nuestro sistema,
no sean capaces de también llevarse las copias de seguridad y nosotros podamos recuperar nuestros sistemas. En cuanto a redes y dispositivos, pues por supuesto, el proteger la red y los dispositivos, utilizando firewalls, antivirus, programas anti-malware. Tenemos que proteger nuestros dispositivos y redes contra posibles amenazas. Ahí no queda nada. Ahí no tenemos que escatimar en dinero e intentar proteger lo máximo nuestra red y nuestros dispositivos. Siempre con cabeza, pero tenemos que protegerlos. Y también creemos que es bastante interesante el educar. Al final, como hemos comentado, la inteligencia social es lo que está ahora mismo hackeando muchos sistemas. Debemos proporcionar capacitación y concienciación en ciberseguridad a los empleados. Empleados, familiares, conocidos, nosotros mismos. Hay que estar al tanto de las prácticas seguras y de los riesgos que conllevan. Luego también, como veis en la parte de abajo, limitar el acceso. Ya que, pues bueno, como sabéis, a día de hoy pues era muy típico que todos entrásemos en todos los lugares. Se puede entrar con tarjetas RFID, NFC, que también son hackeables, pero bueno, la idea es otorgar a los usuarios pues, los permisos necesarios para realizar sus tareas y restringir el acceso a datos y sistemas críticos. Aunque siempre se ha dado, digamos, wildcard a todo el mundo para que haga de todo, pues está bien que ciertas personas estén limitadas en cuanto a su acceso a los datos. De tal manera que si es su contraseña, su cuenta la que ha sido vulnerada, no se puede acceder a todo el sistema, solo a lo que él tenga acceso. Aunque bueno, bien es cierto que un buen hacker, una vez dentro de un sistema, va a ser capaz de moverse. Pero bueno, si da tiempo a responder al equipo de IT, perfecto. Y hablamos, vamos, de limitar el acceso tanto de manera informática como física, que al final nos pueden robar una tarjeta y cualquier persona puede entrar en tu trabajo y, pues bueno, armar un lío y que pasen cosas que no queremos que pasen. Y luego, por supuesto, pues implementar políticas de uso aceptable, establecer normas y políticas claras pues, sobre el uso adecuado de los sistemas y recursos de la organización, incluyendo pues, bueno, el uso de dispositivos personales en el entorno laboral. Como bien sabéis, en muchas empresas, sobre todo en tema de los laptops, de los portátiles, se está empezando a denegar el acceso de los USBs. Los USBs, pues bueno, no deja de ser un sistema físico, pero que se propagan muy fácilmente los virus por él. Yo conocí en casos anteriores pues el hecho de que te dejen un USB pues para imprimir, para un código, un script, y ese USB va pasando por manos, por manos, por manos, por manos, y al final no hace otra cosa que propagarse. Pensar en ordenadores personales, pero pensar en un USB que se mete en un servidor y de ahí se puede propagar cualquier tipo de amenaza que hemos visto antes. Por lo tanto, hay que recomendar unas políticas de uso aceptable en el trabajo, también en nuestra vida personal, por supuesto, y ya que hay veces, y creo que se refiere también un poco a la política de uso aceptable, que en el trabajo o en la vida personal utilizamos dispositivos personales para entrar en cuentas laborales. Eso puede ser un problema, porque si el móvil es del trabajo no pasa nada. Pero si utilizamos nuestro móvil personal, que imaginaos, está infectado, pues si no lo sabemos por algún tipo de archivo que hemos abierto y desde él entramos a nuestra cuenta del trabajo, ahí nos pueden generar la vulnerabilidad, ahí nos pueden robar los datos. Entonces, a no ser que los móviles los tengamos actualizados y estén, digamos, de manera cibersegura, ¿no? Al día a día, pues bueno, lo interesante es que accedamos al trabajo desde dispositivos que han sido evaluados por el personal del trabajo, por el personal de IT, que hayan dado su check y dicho, vale, perfecto, con este dispositivo se puede trabajar. Siguiendo con las buenas prácticas, pues bueno, también lo normal suele ser el supervisar y revisar regularmente. Es decir, pues realizar auditorías periódicas de seguridad, monitorear los registros de actividad, realizar revisiones para detectar posibles violaciones de seguridad o comportamientos anómalos. Al final, todos estamos expuestos. No puede ser que tengamos una revisión de seguridad cada año. Igual hay que dedicar un equipo de contención en temas de seguridad y que estén cada X tiempo, que lo defina el equipo de IT y la empresa sus políticas, pero revisando equipos, revisando sistemas, porque no hay periodos en los cuales no te vayan a atacar. O sea, a día de hoy te pueden atacar en verano, en invierno, en Navidad, hasta igual. Y pensad que, bueno,
como casi todos los ataques provienen igual de, no quiero ser malicioso, pero bueno, de China, de Rusia, los horarios son muy diferentes. No nos van a atacar en nuestro horario laboral. Seguramente ataquen por la noche o hacen sus botnets para atacar durante las comidas o el día, lo tienen todo muy estudiado. Ellos saben que los fines de semana no trabajamos, la mayoría, con lo cual tienen preparados sus scripts para lanzarlo en esas horas. Al final es muy difícil que a las 2 3 de la mañana, depende del tipo de empresa, haya alguien que esté al tanto. Es muy difícil que haya alguien también que esté en alerta o que esté pendiente de lo que vaya a pasar. Pero bueno, por eso es interesante tener una serie de alertas o dashboards, pues que bueno, que nos den una información de si hay una entrada o no a cualquier hora del día y en cualquier día. Y eso viene en relación a la siguiente, que sería la de respuesta a incidentes, en la cual, pues bueno, creemos que es necesario el establecer un plan de respuesta a los incidentes, sobre todo, pues bueno, para manejar de manera adecuada y eficiente las posibles brechas de seguridad. Y ante todo, pues como bien sabéis, pues bueno, garantizando la acción rápida y coordinada. Muchas veces es muy difícil tener a alguien de retén las 24 horas un fin de semana. Pero bueno, existen sistemas, existen ciertos mecanismos los cuales nos pueden dar, pues bueno, esa alerta o ese, digamos, aviso de que algo raro está pasando o no está funcionando. Pensad que si de repente hay un apagón que no está controlado, pues bueno, pues puede ser un apagón simplemente que ha gestionado Iberdrola o puede ser un apagón pues porque alguien, digamos, de manera fraudulenta ha intentado hackear un servidor. Entonces, como a día de hoy nadie estamos expuestos, toda la prevención es poca. Y luego también, pues bueno, tendríamos que tener un buen cifrado de datos. Utilizar un buen cifrado de datos, sobre todo, pues, para proteger información confidencial. Y me refiero aquí en tránsito y en reposo, pues porque no es lo mismo. Digamos, yo como tengo mis datos en mi ordenador, nunca va a pasar nada. Solo cifro los datos, pues que vaya a compartir o subir a la nube. No, al final tenemos que tener todo o intentar tener todo cifrado con diferentes contraseñas. Si es verdad que de cara a las contraseñas, pues bueno, podemos tener un patrón en el cual luego cambiando ciertos, pues el inicio o el fin nos puede ayudar a recordarlo, pero a día de hoy es muy recomendable cifrar los datos. Y ahí también quería mencionar, pues eso, los smartphones es más complicado. A día de hoy son dispositivos que utilizamos muy a menudo, muy a diario. Es una de las puertas traseras por las que se entra muy fácilmente. Y aunque no querramos cifrar las aplicaciones o los documentos, es recomendable. Es recomendable pues, poder cifrar las aplicaciones mediante la huella dactilar, mediante un patrón, un número, de cara a si nos roban el móvil, no puedan entrar en nuestras aplicaciones de banca, de compra o de salud. Y luego también es bastante interesante y hay que tener un poco de cuidado en ese sentido con los proveedores y con los terceros, ya que, bueno, al final no cuesta nada pues, realizar una pequeña evaluación de seguridad pues, de los proveedores o terceros que tengan acceso a nuestra red o que manejen los datos, pues por supuesto, para garantizar que cumplan con los estándares de seguridad necesarios. Es decir, no es el hecho de poner un escudo entre el proveedor y nosotros, sino que igual el proveedor o el tercero no sabe que ha sido atacado, pero entra a nuestros sistemas de manera normal y nos está propagando el virus. Entonces, al igual que nosotros hacemos una supervisión de nuestro estado, también hay que hacer una supervisión de las conexiones de los terceros y proveedores. Nadie está exento. Entonces, al final, no pensemos que somos nosotros los que nos van a atacar. Igual también nosotros hemos atacado a otros. O hemos sido, perdón, vehículo para atacar a otros. Entonces, viene un poco en coalición con lo que estamos hablando, el hecho de supervisar el Estado. Entonces, bueno, al final, en resumen, la ciberseguridad es esencial para proteger la información, los sistemas de un mundo cada vez más digitalizado. Sí es cierto que, bueno, la prevención proactiva, aunque es muy complicada, la detención temprana y la respuesta rápida, pues bueno, son los elementos que estimamos clave pues, para mantener un entorno más, digamos, cibernéticamente, ¿no? Seguro y protegido. Pero como reitero, es complicado. Pero sí creo que se puede llegar a ello y que es necesario. Y ya como último punto, pues bueno, quería mostraros, en caso de desgraciadamente haber sido atacado, pues la gestión de incidentes, ya que es un proceso bastante crucial pues, para garantizar la protección de los sistemas, de los datos y de las operaciones de una organización pues, frente a posibles amenazas cibernéticas.
Aquí siempre hay una frase que no recuerdo quién era, que decía que había dos tipos de empresas, que eran los que les habían atacado y los que les habían atacado y no lo sabían. O sea, con lo cual, como os podéis imaginar, es que a día de hoy les da igual que seamos una pyme, que seamos una multinacional. La cuestión es hacer daño, sacar rédito e intentar, pues bueno, en este caso, obtener una recompensa económica. Como primer punto, digamos que es la preparación. El establecer un equipo de respuesta a incidentes, lo que se llama el CISAT, de sus siglas en inglés. Y aquí en ese sentido es bastante interesante, pues bueno, definir una serie de roles y responsabilidades de cada uno. Por supuesto también, pues bueno, el desarrollar un plan de respuesta a incidentes que incluya pues, procedimientos detallados para detección, evaluación, mitigación también y la recuperación de los incidentes de ciberseguridad. Y a su vez, pues bueno, proporcionar formación y ejercicios, como hemos comentado antes, de simulacros periódicos al personal pues, para estar preparados ante un incidente. Por mucho que estés preparado, si no has sufrido un incidente, pues es muy difícil, digamos, de proporcionar esa formación y ejercicios. Es como, digamos, no quiero compararlo, pero bueno, entender un poco por encima el hecho de cuando tenemos un fuego, pues todos sabemos cómo responder, cómo hay que salir, utilizar los extintores, pero hasta que realmente no hay fuego, no ves cómo la gente responde. Entonces, esto es lo mismo. Se puede estar muy preparado, pero hasta que realmente no sufres un ataque, no sabes muy bien cómo responder. Entonces, por eso toda prevención y formación y ejercicio, simulacros, no es mala idea. Como segundo punto, pues tendríamos la detección, en el cual, pues bueno, como podéis observar, pues es bastante obvio que el hecho de implementar herramientas y sistemas de monitorización de seguridad, pues nos pueden permitir detectar posibles incidentes de ciberseguridad. Si es verdad que hay herramientas que son muy caras, hay herramientas más cotidianas, gratuitas es difícil, sí que se puede implementar herramientas, por supuesto, pero tener en cuenta que al final es seguridad. Es como en vuestra casa, si ponéis una puerta con 300 candados y 300 cierres, o directamente la dejáis abierta. Al final es suerte, entender que puede no entrar nadie en vuestra casa y que igual por la puerta más grande y más fuerte que tengas es donde creen que hay más valor interno, ¿no? Pero bueno, en este mundo nunca se sabe y creemos que es bastante aconsejable el tener herramientas y sistemas de monitorización buenos. Ahí igual no hay que mirar tanto el dinero como en otros sentidos. Lo cual pues nos llega a establecer alertas, como hemos comentado antes, y notificaciones que indiquen anomalías o actividades sospechosas. Simplemente pues, que salga un flag, una bandera, que nos avise de qué está pasando. Y como siguiente punto de la gestión de incidentes sería pues, la evaluación y clasificación. ¿Por qué? Porque es necesario pues, evaluar la gravedad y el impacto del incidente en función de la información recopilada y clasificar ese incidente según su gravedad y riesgo para determinar la prioridad de respuesta. Es verdad que ante un incidente, entre comillas, no grave, pues bueno, igual se puede dar una respuesta en más tiempo. Pero si el incidente es muy grave, se nos han caído los sistemas, no tenemos luz, ahí hay que responder. No podemos esperar a que sea el lunes o a que sea el día siguiente. Ahí tenemos que tener un músculo que nos permita poder contestar. Y el segundo punto sería la contención, en el cual, una vez detectada esa amenaza, tenemos que tomar medidas inmediatas. Hay que contener, la propagación del incidente y minimizar el daño. Aunque ya haya entrado, es muy importante tomar estas medidas. Hay que desconectar los sistemas comprometidos, bloquear las cuentas y restringir los accesos según sea necesario. No puede ser que porque fulanito sea X cargo, se le deje entrar. No. Una vez ha habido una propagación de un virus o algo, hay que tomar medidas. Da igual que sea el CEO o que sea la última persona. Cualquier persona es vulnerable. Entonces, apagamos equipos, desconectamos de la red y evaluamos. Si tenemos equipo nosotros, lo hacemos. Si no, se puede subcontratar, hay empresas que nos pueden ayudar, hay planteamientos, pero lo importante es tomar la medida inmediata. Porque en este mundo, un segundo, minutos, horas,
puede llevar a que te hackeen no simplemente un archivo de un ordenador, sino todo tu sistema informático. Y luego, por supuesto, pues bueno, la investigación y el análisis, ¿no? El investigar a fondo la naturaleza y el alcance del incidente. Sobre todo, pues, para comprender cómo ocurrió y tomar medidas y qué datos o sistemas se ven afectados. Muchas veces creemos que han entrado solo en X base de datos, pero algún tiempo te das cuenta que han entrado en más sitios. Entonces también es muy importante hacer una auditoría, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De qué está dañado y cómo resolverlo, por supuesto. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues analizando los registros, los logs, cualquier evidencia forense y cualquier otro tipo de información relevante que nos ayude, pues, a determinar ese origen y esa metodología de ataque. Yo conozco muchos casos en los cuales, pues bueno, al final te has dado cuenta de que han atacado casi, pues porque los hackers son reiterativos y que están continuamente. Pero hay muchas empresas que a día de hoy no se han enterado que han sido atacadas, que tienen ciertos sistemas hackeados, tienen ciertos sistemas caídos y no se han dado cuenta. Y han levantado igual un sistema, pero otros sistemas colaterales están caídos, no funcionan correctamente. Entonces, por eso es muy interesante el hecho de investigar a fondo. Intentar entrar como si fueses tú el hacker. Lleva mucho tiempo, es mucha dedicación, es mucho esfuerzo, pero es necesario hacerlo. Y por otra parte, pues bueno, al final también, claro, la notificación y el reporte, ¿no? El cumplir con requisitos legales y reglamentarios, pues para notificar a las autoridades, en este caso se puede avisar a la policía, a los diferentes estamentos que proporciona el gobierno en temas de ciberseguridad y, si es necesario, también a los afectados por el incidente. Como hemos dicho antes, hay muchas empresas que han sido atacadas y no lo han clarificado sus clientes. Entonces, lo normal sería, aunque luego en tema de marketing, de reputación, sea un hándicap, tú tienes que saber que la empresa tuya X ha sido atacada. Que tus datos están por internet, se están pagando por ellos y los pueden usar para bombardearte a spam o para hacer otras cosas más fraudulentas. Y en este sentido, pues bueno, nunca está de más el preparar informes detallados, pues, que describan el o los incidentes, y así también como las acciones tomadas y las lecciones aprendidas, pues para que en un futuro, si vuelve a ocurrir, ver lo que hemos hecho. Y luego tenemos también, pues bueno, la recuperación. El restaurar los sistemas ciertos afectados a un método seguro y funcional, lo que hemos comentado antes, con nuestras copias de seguridad, y, si es necesario, implementar medidas correctivas y mejoras en la seguridad para evitar futuros incidentes similares. Si con lo que teníamos no ha sido suficiente, hay que buscar medidas. Hay que incrementar la seguridad o generar otros tipos de redes. No puede ser que con nuestra seguridad hayan entrado, necesitamos aumentar la seguridad. Más compleja, más rutinaria, cada menos tiempo. Y bueno, ya al final, digamos que con todas las lecciones aprendidas y esta mejora continua, al final lo que se intenta es, pues bueno, hacer una revisión post-incidente, pues para identificar las áreas de mejora, pues en políticas, los procedimientos, tecnologías, capacitación, de tal manera que al final, pues bueno, que apliquemos las lecciones aprendidas para fortalecer la ciberseguridad y prevenir futuros incidentes. Y más que nada, pues bueno, en conclusión de esta jornada de hoy, pues bueno, recordar que es importante adaptar este proceso a las necesidades específicas de cada organización y mantenerlo actualizado, pues, para hacer frente a las cambiantes, llamémosle, ¿no?, mutantes amenazas cibernéticas. Porque además, y esto también hay que tenerlo bastante claro, la colaboración y coordinación, pues, con otras organizaciones o entidades del sector, pues, pueden ser clave para una respuesta eficaz ante ciertos incidentes de ciberseguridad. Y bueno, es que ricasco a todos, muchas gracias, thank you. Aquí os dejo mi contacto, si fuese necesario de alguna manera contactar en caso de que tengáis alguna duda o algo. Y nada, si queréis, Iñaki, si hay alguna pregunta o algún Tenemos un par comentario, tenemos un par de preguntitas aquí en el chat, Jorge, te las paso. vale. Mira, él nos dice, ¿existen troyanos indetectables para PC
que funcionan sin abrir adjuntos, como los del móvil que infectaron al presidente y a la ministra de Defensa hace un tiempo, el Pegasus. Algo similar a Pegasus para PC. Pues a día de hoy yo te diría que no conozco, pero no pongo la mano en el fuego, por supuesto. O sea, lo que no está inventado se inventará. Sí es verdad que al final la única diferencia es el sistema operativo. Si no recuerdo mal, infectaron los móviles y ellos tendrán iPhone, supongo, obviamente. La diferencia es atacar iPhone, atacar Android, atacar Windows o atacar Linux. Sí, sí. Por lo cual, seguramente los haya. Porque también es verdad que se ha dejado un poquito de lado el tema de los portátiles, portátiles, sistemas Windows o Linux, para, digamos, defendernos más de Android y iOS, porque ya tenemos el móvil todavía en la mano y las aplicaciones. Entonces es una pelea ahí de, imaginaros, ¿no? Toda esa gente que se dedica un poco a intentar mitigar todos los ataques, que tienes muchos frentes abiertos. Entonces, un mismo virus puede mutar para diferentes plataformas, con lo cual, igual en Android es de una manera, en iOS es de otra, entonces es complicado. Pero seguramente, no pongo la mano en el fuego, yo aunque no conozco, seguramente haya. Luego nos comenta Luis, ¿recomendarías, relacionado con las contraseñas, ¿recomendarías esos patrones en contraseñas o es mejor no utilizarlos? A ver, lo ideal es no utilizarlos, por supuesto. O sea, tener contraseñas diferentes en todas las webs y en todas las aplicaciones, pero es muy complicado. Al final acabas apuntando la contraseña en un post-it o un archivo de texto que es peor. Entonces, sí es verdad que recuerdo hace tiempo en un curso que hicimos que nos comentaban tener no un patrón, sino unas palabras clave, no sé, nombre de hijos, otros idiomas, por ejemplo, euskera o yo qué sé, idiomas que sean un poco difíciles como no el inglés o el castellano, que los hackers van a conocer, y los alimentes tanto por delante como por detrás. Es decir, os pongo un ejemplo. Yo ahora mismo digo, vale, pues mi contraseña, Jorge, vale, de acuerdo. Es muy fácil. O sea, Jorge existe en cualquier tipo de diccionarios. Pero voy a poner Gorka. Entonces, es Jorge en búsqueda. Pongo Gorka y alimento por delante y por detrás. Entonces, puedo poner 1, 2, 3, barra bajo Gorka, barra bajo exclamación, punto. ¿No sabes? Y luego, en otra aplicación, en otra web, puedo mantener el Gorka, pero cambio lo de delante o lo de atrás. Entonces, al final, digamos que tengo un patrón que es un poco más difícil. Si el patrón no lo ponemos al principio o al final, igual es un poco más fácil detectarlo. Pero si metemos en medio, suele ser un poco más difícil. Y por último nos comenta Carlos, yo no entiendo muy bien, pero a ver si tú lo entiendo, que quiere que ampliemos, dice, amplíe los puntos fuertes de las actualizaciones. Amplíe de desarrollar, entiendo. Sí, eso entiendo yo. No sé, Carlos, si nos quieres dar algún detalle más, entiendo que quiere que desarrollarlos un poquito más. No Yo, sé si... por lo que entiendo es, al final, lo que hemos hablado. Windows te pide una actualización, todos pensamos que es una actualización para que el sistema vaya mejor o peor, pero si os fijáis, muchas actualizaciones son para poner parches de ciberseguridad. Es decir, el móvil es muy difícil que lo actualicemos. Casi siempre tenemos una versión de Android, una versión de iOS fija. En los sistemas de iPhone, si se dan cuenta, se actualiza cada bastante poco. No se actualiza simplemente porque iOS ha hecho un cambio en, no sé, en una aplicación o ha cambiado los colores o las formas. Muchas veces es porque ha habido un ataque, ha habido una vulnerabilidad y esa actualización lo que hace es parchear esa vulnerabilidad. De tal manera que imaginemos, por hablar en grosso modo, si yo tengo la versión 10 en cualquier dispositivo, han atacado la versión 10 y yo sigo con mi versión 10, yo soy vulnerable. Pero si mi compañía me saca la versión 11, yo me descargo la versión 11, que por supuesto al futuro atacará la versión 11. Pero bueno, dejo ese vulnerable, tengo más confianza, ¿no? No significa que todas las actualizaciones sean parches de seguridad, pero sí que, a ver, antiguamente, sobre todo las actualizaciones eran más interfaz y dispositivos. El hecho de, bueno, vamos a actualizar la tarjeta gráfica, vamos a actualizar, perdón, nuestra interfaz para que sea más bonito y tal. Pero sí es verdad que a día de hoy, si alguna vez tenéis la ocasión de ver las actualizaciones de Windows, por ejemplo, que son las típicas que llevan muchísimo tiempo, es que se actualizan programas, el Office se actualiza porque es necesario y tal, pero hay muchas que hablan de malware, que hablan de técnicas de malware, herramientas de malware, porque al final también tenemos un antivirus, aparte del que podemos nosotros comprar libremente,
también Windows, Microsoft tiene un antivirus propio, el Windows Defender, que se puede desactivar también, ¿eh? Pero bueno, la idea es que todos los sistemas que tengamos de firewall, de antivirus, estén actualizados. Ya reconozco que es muy tedioso, muy pesado a nivel, digamos, individual. Es bastante tedioso y a nivel de servidores, cuando hay que hacer una actualización, que tienes que parar todo y volver a arrancarlo, también genera mucho estrés y mucho esfuerzo, es que al final es necesario.